Por lo tanto, entonces la vigencia de los 3 días va a ser súper importante tomarlo en cuenta. Y en función de eso también de nuevo va a venir el control luego de la dispensación de este tipo de medicamentos, ¿sí? Es importante tomar en cuenta que ninguna farmacia o botiquín privado, y miren esto, les resalto aquí porque este es el artículo 8 justamente de este reglamento, ninguna farmacia o botiquín privado podrá dispensar sin receta médica medicamentos bajo prescripción, ¿sí? Tampoco podrá dispensarse una receta vencida o pospechada cuando se trata de medicamentos antimicrobianos. Por lo tanto, entonces, les comento esto porque cuando salga la normativa, los instructivos, que la verdad es que se han tardado en emitirse, pero cuando salga esto, de seguro van a empezar posteriormente a hacer controles. Tal vez a ustedes les ha pasado, en donde previamente han habido reglamentos que han sido publicados 8, 10 años atrás y a la final nadie hacía ningún control. Y de pronto la autoridad sanitaria empieza a hacer controles a nivel de las farmacias, y al final ahí uno se entera que había ese reglamento y no sabía cómo aplicarlo, no sabía siquiera que ese reglamento existía. Entonces es importante, por favor, nada más que ustedes ya se vayan preparando un poco, que conversen acerca de este tema dentro de sus lugares de trabajo, para que conozcan que en futuro va a venir este tipo de controles. Y que siempre estén, como les he mencionado también antes, informados permanentemente a través de la página de ARSA, de Control Sanitario, para que sepan de las actualizaciones de los instructivos y de las normativas que van al respecto. Cuando vemos este reglamento, como les había mencionado hace un momento, hay un capítulo específico para medicamentos antimicrobianos. Y este justamente es el capítulo número 5, del que les voy a hablar en este momento. Es lo que menciona aquí, ¿ya? Que ustedes a nivel de la farmacia van a verificar que tengan una receta médica, ya sea física o electrónica, para que de esta manera ustedes puedan dispensar un tratamiento antimicrobiano. Esta receta debería cumplir con la normativa que está aquí vigente. Claro, si es que al final tenemos recetas incompletas, tampoco van a dejar de dar el medicamento a los pacientes, pero eso será algo que vayan a controlar a nivel de los médicos. Mientras la receta esté legible, sin enmendaduras ni tachones, con la información que ustedes necesitan para poder dispensar el medicamento a los pacientes, pues entonces ustedes lo van a poder hacer. Es importante tomar en cuenta, y de seguro les ocurre en muchas ocasiones. El médico prescribió un antimicrobiano, por lo general ocurre que este antimicrobiano va a ser por 5 días, por 7 días, en ocasiones por 10, hasta 14 días inclusive de duración del tratamiento antimicrobiano. Depende del grado de severidad de la infección que el paciente tenga. Y resulta que el paciente no siempre tiene para comprar la medicación completa durante el primer día de la compra del medicamento. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Ustedes a nivel de la farmacia van a necesitar tener un sello que diga receta dispensada completamente o receta dispensada parcialmente. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden el tiempo de vigencia de la receta de 3 días, ¿sí? Si el paciente hoy compra un medicamento, el antimicrobiano, para los siguientes 4 días, la fecha de esa receta es la del día de hoy. Si es que el paciente viene luego de 4 días a comprar el resto de la receta, esa receta ya va a tener una fecha caducada. Si es que no tienen ningún sello de dispensación parcial de la receta, con esa receta ustedes ya no van a poder entregar un antimicrobiano a ese paciente. Por lo tanto, entonces va a ser muy importante que ustedes coloquen esto de tal manera que esa receta le sirva al paciente para que pueda comprar el resto de su tratamiento, ¿sí? Importante, entonces, por favor, tomen en cuenta que es uno de los puntos que se está solicitando en el reglamento. Vuelvo y repito, luego del reglamento, más o menos así van las normas, ¿ya? La ley orgánica de salud, luego vienen los reglamentos, luego vienen normativas y luego vienen instructivos. Todavía falta que se emitan normativas e instructivos para ver cómo va a ser el paso a paso del control a nivel tanto de los médicos como de las farmacias. Pero por favor, ya hay el reglamento, váyanse preparando pensando en qué puede ocurrir con esto, ¿sí? Por otro lado, también comentarles que ustedes a nivel de las farmacias van a tener la obligación de llevar el archivo y ser custodios de estas recetas físicas. De tal manera entonces que en algún momento probablemente puede ocurrir que ARSA, cuando haga la inspección a nivel de la farmacia, haga justamente un cruce
de información entre las recetas, sobre todo de antimicrobianos que ustedes tienen, versus las ventas de los antimicrobianos. De tal manera entonces que se pueda determinar que efectivamente ustedes están entregando los antimicrobianos en función de la receta médica. Vuelvo y repito, este reglamento aplica mucho en este capítulo 5 precisamente para los antimicrobianos, pero de nuevo, como ustedes vieron en el artículo 8, este reglamento dice que a nivel de la farmacia, y lo dijo el doctor Villón también hace un momentito, y eso ya se conoce también desde hace mucho tiempo, que aquellos medicamentos sujetos a prescripción, de acuerdo a su registro sanitario, debiesen ser recomendados o prescritos por los médicos, pero no necesariamente a nivel de la farmacia. Entonces es importante, por favor, tomar en cuenta. Si bien es cierto, ustedes van a decir, pero todo el tiempo se hace, sí es verdad. Uno también como paciente, en ocasiones, como médico también ve eso, que todo el tiempo se hace. Pero en algún momento, de nuevo, ARSA probablemente va a empezar a hacer estos controles, así que por favor, cuidémonos de esto, ¿sí? Ya casi para ir terminando, porque este reglamento era así de cortito y me centré en lo que les interesa a ustedes, solamente comentarles y volverles a repetir que ACES va a llevar este control a nivel de profesionales de la salud, ARSA a nivel de las farmacias, de acuerdo a las competencias que ellos tienen, ¿sí? Y que por otro lado, es importante tomar en cuenta que los representantes legales de los establecimientos justamente de salud o representantes legales de las farmacias van justamente a permitir, por este reglamento, el acceso libre tanto de ACES como de ARSA para que puedan ellos verificar que se esté cumpliendo con la normativa vigente en relación a la gestión de los medicamentos, ¿sí? Es importante, aquí se menciona, todavía no hay un capítulo con relación a sanciones, eso de seguro vendrá con las normativas. Entonces, se menciona que en caso de que exista algún incumplimiento de este reglamento, tanto ACES como ARSA van a proceder de acuerdo a lo que menciona la Ley Orgánica de Salud y demás normativas que sean aplicables. Finalmente, comentarles justamente que las disposiciones de este reglamento no serán aplicadas tampoco para sustancias catalogadas como estupefacientes o psicotrópicos. Es decir, este reglamento no aplica para la receta especial. Este reglamento aplica para el resto de medicamentos que no tenía todavía una regulación. Así que importante, por favor, que ustedes lo tomen en cuenta. El reglamento de receta especial es un capítulo aparte y eso no lo estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Finalmente, entonces, ya comentarles que cuando se expide este reglamento, que como les mencioné, fue ya hace un año y un poquito más, que fue en julio del 2020, se mencionó que en 90 días, justamente a partir de la publicación de este acuerdo ministerial, se van a elaborar normativas y además instructivos para aplicar este reglamento. Esto todavía probablemente por el tema de la pandemia y por prioridades de salud de otro tipo, se ha retrasado. Pero de nuevo, por favor, mi invitación a ustedes es a que sigan revisando la página del ARSA, porque el momento en que ya se elaboren estas normativas técnicas y los instructivos para aplicar este reglamento, de seguro ustedes van a tener varias cositas que hacer para poder alinearse a este reglamento. Así que era lo cortito que yo les quería traer el día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo por su atención con este capítulo del reglamento de la receta médica. Ojalá les haya sido útil. Y finalmente, voy a hablar acerca de un tema del que ya hemos hablado previamente, ¿sí? Cuando habíamos hablado acerca de las diferencias de medicamentos, y es en relación a la normativa técnica. Miren, entonces, esta es una normativa técnica, ¿sí? De bioequivalencia y biodisponibilidad, para que ustedes, por favor, la puedan conocer. Ok, cuando habíamos hablado acerca de las diferencias entre medicamentos originales, medicamentos genéricos, de acuerdo a las regulaciones internacionales, habíamos visto también que en los países de Latinoamérica muchas veces también tenemos un tercer tipo de medicamento, que es el que yo denomino, entre comillas, copia, un medicamento multifuente, porque al final no cumple los criterios siquiera de un medicamento genérico de acuerdo a la regulación internacional, ¿sí? Entonces, aquí mal llamamos medicamento genérico, pero es así, porque así está tal cual en nuestra regulación, a un medicamento que incluso puede no tener estudios de bioequivalencia, ¿sí? De hecho, ningún tipo de estudio clínico. Entonces, es importante tomar en cuenta que a propósito de
querer mejorar la calidad, la seguridad, la eficacia de los medicamentos que tenemos en nuestro país, se publica por primera vez en el Ecuador el 19 de septiembre del 2018 la denominada normativa técnica sanitaria que regula la bioequivalencia y biodisponibilidad de medicamentos, ¿sí? Importante entonces tomar en cuenta que esta normativa, por favor, para que ustedes lo conozcan, no existía previamente en nuestro país. La primera vez en donde hablamos de bioequivalencia en el país es a raíz de septiembre del 2018. Y claro, ahí es donde yo les decía, y uno se asombra porque yo como médico, por ejemplo, que ya me gradué como médico hace varios años, muchísimos años, siempre pensé que los medicamentos que tenían registro sanitario todos cumplían con estudios clínicos al menos que demuestren que el medicamento es adecuado para los pacientes. Y sin embargo, cuando pasan los años uno empieza a ver las diferencias clínicas, porque son los resultados que uno ve en los pacientes, porque este medicamento que tiene o dice tener el mismo principio activo, la misma concentración, no le da el mismo efecto terapéutico que este otro medicamento que tiene el mismo principio activo y la misma concentración. Con el paso del tiempo, uno va conociendo que existen normativas de medicamentos que pueden hacer estas diferencias cada vez más grandes a nivel de los diferentes países. Y esta justamente es una de ellas. No teníamos nosotros aquí en el país nunca una normativa que regule la bioequivalencia y biodisponibilidad de medicamentos, porque ese no era un requisito para obtener el registro sanitario de un medicamento, ¿sí? Entonces, miren cómo vivíamos durante muchos años sin esta normativa. Y aún así, todavía nos falta pasos por dar porque apenas estamos empezando a hablar de bioequivalencia, ¿sí? Entonces, cuando se emite justamente esta normativa, se resuelve que, y miren, ojo, aquí les pongo igual un resumen muy cortito, porque les cuento que la verdad es que esta normativa tiene más de 100 páginas, así que les traigo como lo más importante nada más. El objeto de esta normativa es establecer los criterios por primera vez para el desarrollo de estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad y los requisitos que deben cumplir las instituciones o centros interesados en realizar estos estudios, justamente. Y por otro lado, definir los medicamentos que deben presentar bioequivalencia y biodisponibilidad. Es decir, no es que aplica para todos los medicamentos, ¿no? Sino que aquí, de acuerdo a esta normativa, se va a definir qué medicamento para tener este tipo de estudios, ¿sí? ¿Qué es importante tomar en cuenta en ámbito de aplicación? Que las disposiciones justamente de esta normativa son de cumplimiento obligatorio tanto para personas naturales como para personas jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras, que quieren tener medicamentos aquí en el país, ¿de acuerdo? Que quieren comercializar medicamentos aquí en el país. Asimismo, también para las instituciones que van a realizar este tipo de estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad. Esta normativa no aplica para medicamentos biológicos, es decir, por ejemplo, para vacunas no aplica esta normativa, ¿sí? Ahí hay un tema de discusión muchísimo más importante porque ojalá salga ya rápidamente el tema de los biosimilares, que a la final necesitamos tener una regulación al respecto. Así que no aplica todavía para ellos, está precisamente en discusión. Y además tampoco aplica para gases medicinales, pero sí aplica para el resto de los medicamentos sujetos a prescripción. ¿Sí? Y aquí, en definiciones, solamente recordarles nada más aquello que vimos en las clases anteriores. Recordarles que en definiciones es importante que ustedes se acuerden de qué es biodisponibilidad. Biodisponibilidad, en la clase de farmacocinética habíamos visto que es la velocidad y el grado en el cual el principio activo de un medicamento va a llegar a la sangre. En qué momento se concentra y en qué momento se elimina. Entonces, en biodisponibilidad nos interesa saber concentración máxima, ¿sí? A nivel de sangre, tiempo máximo y el área bajo la curva. No se olviden, biodisponibilidad es eso. Bioequivalencia es cuando precisamente dos medicamentos farmacéuticos, el uno que es el original siempre, es el medicamento de referencia, y el otro medicamento que quiere parecerse al original, tienen dos curvas de biodisponibilidad similares. Eso significa que el medicamento es bioequivalente al medicamento original. El medicamento original no tiene por qué presentar estudios de bioequivalencia. ¿Por qué? Porque el medicamento original ya hizo todos sus estudios clínicos, que lo vimos en la clase también, preclínicos, clínicos fase 1, fase 2, fase 3, luego tiene la aprobación regulatoria, incluso luego tiene estudios clínicos de fase 4. Eso ya hizo el medicamento original. Por lo tanto, el medicamento original no tiene por qué presentar estudios de bioequivalencia.
Quien tiene que presentarlo es aquel medicamento que quiere parecerse al original y quiere obtener su registro sanitario. Así que en bioequivalencia tenemos justamente estas comparaciones de concentración máxima, área bajo la curva T máximo, para poder determinar que el medicamento es bioequivalente, ¿sí? ¿Esto cómo se hace este estudio? Como su nombre lo dice, bioequivalencia, se hace en seres vivos, en humanos sanos, para poder determinar estas concentraciones plasmáticas de un medicamento versus otro medicamento, ¿sí? No cuestan mucho estos estudios de bioequivalencia. Más o menos son aproximadamente unos $70,000. Ustedes dirán, pero 70,000 es un montón de dinero. Por supuesto que sí, pero no se compara en absoluta a los millones de dólares que se invierte para poder hacer durante varios años los estudios de un medicamento original. Por eso es que la razón de ser de un medicamento que cumple criterios de bioequivalencia es que ese medicamento sea muchísimo más barato que el medicamento original. Y a veces no pasa eso. Sí, en nuestro país pasa que los medicamentos a veces se parecen en precio, sea el original, sea el otro que no lo es, cuando el otro ni siquiera tiene estudios clínicos. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Así que eso en bioequivalencia. Bioexención, ¿qué significa en cambio? Justamente la prerrogativa de la autoridad regulatoria para eximir de la obligación de presentar un estudio de bioequivalencia. Es decir, ahí se puede aceptar en ciertas moléculas, de acuerdo al criterio de la autoridad regulatoria, por supuesto, en ciertas moléculas se puede aceptar estudios in vitro, es decir, no en humanos, sino solamente estudios de disolución de la molécula nada más, lo cual cuestionable en otros países muchas veces, porque se dice cómo se va a probar ese medicamento cuando ni siquiera se está probando en humanos. Entonces, ¿cómo se va a aceptar una equivalencia terapéutica si solamente es in vitro? Bueno, por lo menos estar hablando de esto en nuestro país ya es bueno, ¿sí? Que por lo menos a ese nivel se pruebe equivalencia terapéutica a nivel de estudios in vitro es bueno, ¿sí? Aquí lo que les mencionaba hace un momentito, con respecto a la biodisponibilidad, concentración máxima, tiempo máximo, área bajo la curva, bioequivalencia cuando estas dos concentraciones son similares. En este caso, el medicamento no sería bioequivalente al medicamento original, porque miren que tiene una diferencia importante que pasa de 80 menos 80 a más 125% de la curva de biodisponibilidad. Entonces, eso justamente es demostrar bioequivalencia, ¿sí? Vamos a pasar esto. ¿Qué es lo que se menciona aquí? Que el ARSA va a determinar y va a mantener la lista actualizada de los principios activos que requieren estudios de bioequivalencia in vivo y equivalencia in vitro, para que de esta manera estos medicamentos puedan hacer su comparación con el medicamento original. Los medicamentos comparadores son los medicamentos originales y estos se van a publicar justamente en el denominado anexo 1 que nosotros tenemos aquí en este reglamento. En el anexo 1 nosotros tenemos cuáles serían los medicamentos que requieren demostrar bioequivalencia, mientras que en el anexo 2 ustedes tienen la lista de los medicamentos originales o los medicamentos comparadores, ¿sí? Y que los estudios, ya sea en vivo o en vitro, se deben realizar de acuerdo a cómo el ARSA está definiendo esta normativa. Aquí comentarles que cuando sale esta normativa se menciona que aquellos medicamentos que están en el anexo 1 y que ya tienen registro sanitario en este momento, porque ya se otorgó en años previos cuando no se solicitaba bioequivalencia, ¿sí? Aquellos medicamentos que ya tienen en este momento registro sanitario y están en este anexo, tienen un plazo de 3 años para que de esta manera puedan presentar el estudio de bioequivalencia. Si es que no presentan el estudio de bioequivalencia o si es que el estudio de bioequivalencia no es adecuado, pues entonces ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se les va a retirar el registro sanitario. De igual manera, si es que se cumple esta normativa, los 3 años se cumplirían ya a finales de este año, en septiembre del 2021. De tal manera entonces que probablemente para los meses siguientes habrá retiro de algunos medicamentos de nuevo. Si es que se cumple tal cual la normativa como está aquí escrita, habrá retiro del mercado de algunos medicamentos que no han cumplido con esto. Pero aquellos que ya han cumplido, y de hecho algunos de ustedes ya me comentaban que hay cajitas que ya vienen con la etiqueta de medicamento equivalente, significa que probablemente ya cumplieron con este requisito y ya tienen el estudio de equivalencia terapéutica, ¿sí? Así que eso es lo que se va a pedir. Aquellos medicamentos nuevos que aparezcan en el mercado, una nueva marca, un nuevo laboratorio farmacéutico que tiene este principio activo, pues ellos sí ya de entrada van a tener que presentar estudios de bioequivalencia, de lo contrario no les van a dar los registros sanitarios.
Importante que ustedes tomen en cuenta los principios activos que requieren demostrar bioequivalencia en el Ecuador. Es una lista de 39 entre principios activos simples y otros combinados. Ninguno de estos aplica para antibióticos. Por lo tanto, importante, por favor, que ustedes recuerden que lo que habíamos visto también, cualquier cambio en la biodisponibilidad, ¿sí? En las concentraciones séricas del antibiótico, puede llevar a resistencia antimicrobiana, a falta de eficacia del medicamento y por lo tanto a complicaciones de los pacientes en temas de infecciones. Esta es la lista justamente de los medicamentos, este es el anexo 1 de los medicamentos. Muchos de estos medicamentos ustedes pueden tenerlos en la farmacia, pero no necesariamente todos, de tal manera que ustedes manejan cientos de medicamentos en su día a día, cientos de principios activos, se van a topar entonces con que muchos de los principios activos que ustedes manejan en su día a día de seguro no tienen estudios de bioequivalencia y sin embargo se siguen indicando a los pacientes. Entonces, importante que ustedes conozcan esto para que conozcan también por qué la razón de ser, de por qué con el mismo medicamento, el mismo principio activo, mejor dicho, se tienen resultados clínicos diferentes en los pacientes. Esta es una de las razones importantes, porque no tienen estudios de bioequivalencia. Así que ya, si es que todos estos principios activos presentan estudios de bioequivalencia, pues de seguro vamos a tener mejores medicamentos para nuestros pacientes a nivel del país. Aquí tenemos entonces un ácido valproico, por ejemplo, carbamazepina, que bueno, porque en epilepsia hay muchos antiepilépticos que tienen un rango terapéutico estrecho y una mínima variación de ese rango terapéutico estrecho a nivel de la sangre, una mínima variación hacia abajo puede significar crisis convulsiva para esos pacientes, o hacia arriba, eso puede significar más de 20 casos para esos pacientes. Por lo tanto, entonces, tener bioequivalencia en varios fármacos antiepilépticos, lamentablemente aquí están los fármacos antiepilépticos viejos, ¿ya? No están los recientes, no están los que uno usa con mucha frecuencia. Están, por ejemplo, ácido valproico, carbamazepina, están fenitoína, está fenobarbital, que bueno que están estos medicamentos. Pero, por ejemplo, falta aquí la motrigina, falta la levetiracetam, de tal manera entonces que ojalá este anexo, y de hecho eso dice la normativa, se va a seguir ampliando para seguir aumentando el número de medicamentos a los que se les va a pedir bioequivalencia para poder mantener el registro sanitario. Están medicamentos para VIH. Para VIH, miren, están estudios in vitro, de hecho ustedes lo ven aquí, son estudios in vitro que se están solicitando. A 33 se les pide estudios in vitro, ¿sí? Pero todavía falta camino por hacer. De nuevo, para antibióticos no se está solicitando bioequivalencia. ¿Por qué les enfatizo tanto esto? Porque a propósito de la pandemia hay un antes y un después en relación a resistencia antimicrobiana. Así que ojalá podamos hacer mejores esfuerzos por tener mejores medicamentos, sobre todo antibióticos, para evitar la resistencia antimicrobiana. Solamente una comparación pequeñita, ya para ir terminando, cuál es la situación regulatoria de nuestros países. Bueno, en Ecuador tenemos un listado de 39 principios activos, entre principios activos y combinaciones de los mismos, que es lo que ocurre no con FDA en Estados Unidos, no con EMA en la Unión Europea. No nos comparemos con esos países que ya hablan de bioequivalencia desde hace varias décadas. Comparémonos con países que están cerquita a nosotros, que están en América. Y aquí vamos a ver justamente el caso de Panamá. Ellos ya llevan una trayectoria de 13 años y esta publicación en 2019. Ojo, quiere decir que en este momento ellos ya llevan 15 años de trayectoria haciendo estudios de bioequivalencia. Y hasta el momento en Panamá se han emitido 572 certificados de intercambiabilidad para 200 principios activos. Comparado con Ecuador, apenas empezamos nosotros en el 2018, no sé cuántos certificados de bioequivalencia se hayan emitido hasta este momento, pero por lejos nosotros apenas tenemos 39, cuando en Panamá tienen 200 principios activos. ¿Qué pasa en el caso de Colombia? Ellos tienen una ley de bioequivalencia también, y ellos están con bioequivalencia para 90 principios activos. Más bajo que Panamá, pero más alto que Ecuador. ¿Qué pasa con Chile? Chile, la verdad es que es uno de los países que mejor habla acerca de este tema y que en realidad busca tener medicamentos de calidad, de eficacia, de seguridad. Ya miren, y esto estoy hablando de una publicación del 2014. 347 principios activos ya necesitaban presentar bioequivalencia. En las cajas, ya a nivel de las farmacias, se menciona medicamento equivalente, de tal manera entonces que
La gente de la farmacia, los pacientes, los médicos saben que medicamentos sí tienen estudio de bioequivalencia. Es algo que, como les mencionaba en clases anteriores, en Ecuador lamentablemente nosotros no podemos tener ese conocimiento porque no tenemos esta normativa todavía que está publicando estos estudios porque apenas está nuevo. No conformes con esto, en Chile, con los 347 principios activos a los que se pide bioequivalencia, en el 2018 publicaron y ampliaron su lista a 100 aproximadamente principios activos adicionales. De tal manera entonces que hoy por hoy, más de 400 principios activos ya necesitan presentar bioequivalencia y equivalencia in vitro también en el caso de Chile. De tal manera entonces que eso garantiza tener medicamentos más adecuados, más eficaces. Empezamos con un buen paso, por lo menos ya tenemos esto a nivel justamente de Ecuador, con la normativa que se publica en el 2018, eso es bueno, pero en conclusión, ¿qué es lo que nos queda con esta clase? En conclusión, deberíamos pensar que debiésemos tener normativas cada vez más estrictas que nos garanticen eficacia y seguridad de los medicamentos que usamos. Recuerden, por favor, la frase de Hipócrates que a mí me encanta tanto, primum non nocere. Primero, no hacer daño, es decir, tener lo mejor para los pacientes. Esos pacientes somos nosotros, los pacientes son nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, primum non nocere, tener los mejores medicamentos. Por lo tanto, cuando hablamos de que tenemos una normativa que apenas empezó en el 2018 en nuestro país, ¿cuál es la conclusión? Todavía nos toca muchísimo por hacer en temas de medicamentos y en la lucha contra las diferentes enfermedades. Pero, aquí viene el pero, por suerte, nosotros no estamos prohibidos de poder emplear los medicamentos que consideramos mejores para los pacientes. No tenemos esa prohibición. No es que alguien nos diga estrictamente ustedes deben usar este tipo de medicamentos. No, por suerte no tenemos esa prohibición. Por lo tanto, entonces todos nosotros podemos contribuir con el conocimiento que cada vez tenemos más acerca de los medicamentos para seguir mejorando la salud de los pacientes en nuestro país. Así que la decisión está muchas veces en nuestras manos. Lo importante es informarse, es mantenerse al tanto acerca de los medicamentos, que es en lo que trabajamos ustedes y nosotros en el día a día, y de esa manera de seguro impactamos la vida de miles de pacientes en el Ecuador y de millones de familiares de esos pacientes en nuestro país. Así que quiero agradecerles muchísimo por la atención a las sesiones del día de hoy. Fueron 3. En realidad valoramos un montón que ustedes hayan estado con nosotros hasta el final de estas sesiones. Estaba un poquito cansado probablemente, pero espero que haya sido de su interés. Así que en los minutitos que nos quedan, quisiera nada más preguntar aquí a propósito de las diferencias de los medicamentos, si ya tenemos a Ricky conectado con nosotros, porque Ricardo, que es la persona que nos representa frente a DIFARE, como GSK, quería hablar con ustedes un momentito. ¿Lo tenemos a Ricky o no todavía? ¿No? Ok, bueno. Mientras Ricky se conecta, vamos por favor a ver sus preguntas. Les agradecemos muchísimo. Bueno, qué bueno, me alegro que el día de hoy no haya habido problemas de conexión, que nos hayan escuchado bien. Muchos de ustedes nos están mencionando esto, nos mandan muchos saludos para todos ustedes. Mire, tengo aquí una pregunta, doctor Villón, es para usted. ¿Me está escuchando tal vez? Doctor Villón, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha perfectamente. Perfecto, ya. Tengo aquí una pregunta, no sé si está en relación justamente al tema que usted dio con respecto a las inspecciones que hace ARSA a las farmacias, porque todavía el reglamento de receta médica no está teniendo instrucciones al respecto, pero aquí menciona, con respecto a la archivación de las recetas, ARSA nos obliga a incinerar cada año estas recetas, no cada 5 años. ¿Sabe usted algo acerca de esto, doctor? Sí, de hecho, dentro de la normativa de permiso de funcionamiento existe esa disposición que deben destruirse cada año. Hay una disposición dentro del reglamento de establecimientos farmacéuticos que dice que deberían guardarse kit que durante el tiempo de 5 años. Sin embargo, lo que usted menciona es correcto. El ARSA obliga a destruir anualmente estas recetas. Es correcto. Ahí hay una contradicción, pero es de reglamentación. Ajá.
Ok, sí, a veces pasa eso, ¿verdad? Que de pronto el reglamento dice una cosa, la normativa dice otra. Siempre es importante igual estar al tanto de eso. Sí, lo importante allí es que yo tenga la receta para poder justificar ante una inspección de la autoridad sanitaria, ¿sí? Y que yo pueda demostrar a través de este documento que yo estoy expediendo los productos de venta bajo receta con este documento. Sino caso contrario, pues esto puede ser motivo de sanción para el establecimiento farmacéutico, el no contar el no contar con el documento de respaldo frente a alguna venta que yo hice, alguna dispensación de algún medicamento que yo realicé en la farmacia. Perfecto. Nos mencionan, con respecto al cambio del representante técnico de la farmacia, se debe informar al coordinador zonal para que se dé este cambio en el sistema CISALEM. ¿Cuál sería el procedimiento? Tal vez lo conozcan. Bueno, esto tiene que ver con el tema de productos controlados, ¿sí? Y de hecho la autoridad establece como un plazo máximo de 20 días posteriores al cambio para informarlo y notificarlo a la autoridad sanitaria. Si no, caso contrario, pues también puede haber sanciones. El procedimiento existe dentro de la página de ARSA de www.controlsanitario.gov.es. Existe justamente un reglamento y hay un formulario que se debe llenar justamente con los datos del anterior representante y del nuevo representante que debe ser enviado al ARSA, ¿sí? Justamente indicando que se va a cambiar de representante, de que, bueno, los motivos de que ya no sea más el representante, pero se debe llenar este formulario y enviárselo al ARSA, ¿sí? Justamente para notificar dentro de estos 20 días hábiles, ¿ya? Caso contrario, pues hay una sanción. Y entonces allí se encuentran todos los pasos. De hecho, existe este documento, se lo somete en la agencia, esta solicitud de actualización de datos que se llama. Se la somete en la agencia, en la sucursal en donde se encuentre. Bueno, depende de la provincia, depende de la ciudad. Se somete esta solicitud, pues, y ahí con eso ya actualizan el CISALEM y aparece el nuevo representante técnico de la farmacia, ¿sí? Okay. Pero ojo con el tiempo, ojo con que hay una solicitud especial y que dentro de esta normativa, en esta página, se encuentra esta solicitud para que pueda ser llenada y notificada a la autoridad sanitaria. Perfecto, buen dato de los 20 días para que no se pase de ese tiempo. Muy bien. Ajá. Buen día, doctor. Hola, Disculpa, Rick. ya pude solucionar el problema técnico. Ok, bueno, listo. Ricky, entonces, antes de seguir contestando las preguntas, le dejamos este espacio, por favor, de segundos para que usted pueda hablar al respecto del tema que nos estaba comentando, porque tenemos a la audiencia conectada. Muy buenos días, señores participantes, señoritas. Realmente que le quería robar unos segundos a la doctora, básicamente para poderles comunicar un tema. Es importante que todos ustedes tengan súper claro que nuestro Augmentin de 1 gramo tiene un nuevo precio. Ojo, y hablo de un nuevo precio porque no es un descuento temporal. He realizado unas visitas a campo y me he encontrado con sorpresas de que nuestra marca es el producto más caro o es el producto original, y entiendo que cada uno de ustedes tienen objetivos comerciales de cada una de sus farmacias y de alguna forma nosotros estamos enfocados a darle un beneficio al paciente dándole un producto original con un nuevo precio. ¿Sí? Entonces es importantísimo que tengamos súper claro que nuestro Augmentin tiene un nuevo precio. ¿Sí? Eso básicamente, señores, señoritas, importante poder recalcar. Voy a estar participando en los próximos módulos y en todos los grupos las veces que sean necesarias para poder, en este caso, reforzar este tema. Sí, hablamos siempre de darle el mejor beneficio al paciente. Acabamos de ver unos temas importantes que son la originalidad del producto, y pues sabemos y conocemos que el producto original como tal, pues lo tenemos nosotros, y ahora a un precio bastante competitivo y de alguna forma que nos da la oportunidad de brindarle un producto original al paciente a un nuevo precio.
Ricky, solamente para que conozcamos, por favor, ¿cuál es el nuevo precio entonces de Aumentin 1 gramo y por cuántas tabletas viene la caja? La caja viene por 14 tabletas y el nuevo PVP es de 17,50. Ojo, ese es el precio base. Nosotros solo estamos haciendo un comunicado en este momento del nuevo precio y conocemos que cada marca, cada cadena tiene pues algún tema comercial, pero eso es muy aparte. El PVP es de 17,50. Ese es el nuevo precio. Ok, buenísimo. Gracias por el dato. Gracias, doctor, por el espacio. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Y bueno, los dejo ahí para las últimas preguntas. Ok, listo. Bueno, vamos a continuar entonces, por favor, con las preguntas. Y aquí, mire, algo que una persona dice, ¿los psicólogos no pueden prescribir? Muy buena pregunta, porque les cuento que yo también, incluso yo que me gradué como médico hace varios años, también pensaba que psicólogos, o por ejemplo, tecnólogos respiratorios, ustedes han visto, hay tecnólogos médicos que se encargan de terapias respiratorias. Yo pensaba que ellos podían prescribir, pero no. Les cuento que de acuerdo a la regulación, cuando uno ya revisa la regulación, no pueden ellos prescribir. Ninguna otra profesión de salud, enfermeras, no pueden prescribir. De tal manera, entonces, que es muy importante tomar en cuenta que las recetas que van a llegar a sus farmacias y que son las adecuadas para poder dispensar, son aquellas que están firmadas por médicos, por odontólogos y por obstetrices, ¿de acuerdo? Nada más. Por supuesto, dentro de los médicos tenemos las especialidades, por ejemplo, un psiquiatra, él obviamente puede prescribir, pero un psicólogo definitivamente no, ¿sí? Aquí también se menciona, y es verdad, y les cuento que hay muchos de estos comentarios al respecto. Con respecto a la prescripción, hay veces en donde llega la receta con el nombre del paciente y todos los datos que son requeridos, pero en otras ocasiones la receta no llega con toda la información que debería llegar. Peor aún, con toda la información que este reglamento menciona. Esto, la verdad es que es relativamente nuevo. Los médicos apenas también, así como ustedes se están enterando que ahora existe este nuevo reglamento. ¿Cuál sería la acción que ustedes pudiesen tomar? Lo que les mencionaba el doctor Villón también durante su conferencia, la retroalimentación entre ustedes y el profesional de la salud, para que de esa manera ustedes, por favor, puedan colaborar con la salud del paciente y también con las inspecciones que luego se van a realizar. Entonces, mencionar al médico, doctor, bueno, de acuerdo a la normativa, ahora que ustedes ya saben y conocen perfectamente este reglamento, miren, de acuerdo a este reglamento que se publicó en julio del 2020, resulta que los datos que debe contener una receta médica son estos. Solamente les dejo saber nada más para que ustedes revisen la regulación, pero en algún momento probablemente van a haber inspecciones, entonces para que lo puedan tomar en cuenta. La retroalimentación de los médicos a ustedes y de ustedes al médico va a ser súper importante, ¿ya? Por otro lado, dicen, hay áreas de salud y tienen razón, que vienen de la peor manera, con un pedazo de papel, justamente, y así se recetan los medicamentos. Es verdad, ocurre, es cierto. Hay antibióticos, inclusive, que se prescriben así, ¿sí? Ustedes traten de hacer lo suyo, de acuerdo a lo que a ustedes les corresponde, ¿sí? De nuevo, convérsenlo, por favor, dentro de la farmacia, revisen en conjunto este reglamento, tomen la decisión de tener estos sellos de dispensado completamente, dispensado parcialmente, para que de su parte no falte lo que necesite el paciente tener, ¿sí? Entonces, importante tomar en cuenta. Veamos ya cuando vengan las inspecciones del ARSA. Y de nuevo, importante la retroalimentación también con los establecimientos de salud. Veamos cuando vengan las inspecciones de ARSA y de ACES para ver por dónde viene la vía de control estricta para que esto efectivamente se cumpla. Cumplen su parte, lo están haciendo, habrá que seguir trabajando con los médicos, en cambio, para que la receta venga de la mejor manera, ¿ya? ¿Desde cuántos días se puede aceptar la receta del médico de acuerdo a la fecha de prescripción? De nuevo, la vigencia, y vuelvo y repito aquí, por favor, la vigencia de la receta de 3 días aplica para antimicrobianos. No aplica para el resto de medicamentos por lo pronto, ¿sí? Hay medicamentos, por ejemplo, de uso crónico. ¿Qué sería lo ideal? De hecho, cuando se hablaba acerca de este reglamento, ¿qué sería lo ideal? Mientras más reciente sea la receta, mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser un paciente hipertenso. Ustedes dirán, claro, pero la hipertensión es una enfermedad crónica. Sí, pero probablemente si el paciente tiene una receta de hace un año, tal vez en ese año algo cambió en la salud de ese paciente.
alguna enfermedad se añadió, alguna disminuyó, yo qué sé, o sea, algo pudo haber ocurrido en el lapso de ese año con el paciente. Probablemente la dosis ya no vaya a ser la misma. Entonces, siempre pedir al paciente la prescripción o la receta más vigente que ese paciente pueda tener. Por lo pronto, no hay periodo de caducidad para esas recetas. Para los antimicrobianos, sí, por favor, entonces para que ustedes lo puedan tomar en cuenta, ¿sí? Se debe insistir y completamente de acuerdo con usted en este comentario, en la capacitación a los profesionales de la salud que prescriben medicamentos, tal cual, completamente de acuerdo con ustedes, pero de seguro, y el doctor Villón también ahí me puede apoyar en este sentido. Muchas veces salen los reglamentos y la gente ni siquiera se entera. ¿Qué nos pasa, doctor Villón? Por ejemplo, nosotros hay reglamentos que salen aplicables a la industria farmacéutica y si no es porque usted, como gerente de asuntos regulatorios, está permanentemente ingresando a la página y consultando con la autoridad directamente, ustedes no se enteran que existen estos reglamentos, ¿cierto, doctor Villón? Sí, y ahí sobre todo hacer un poco de énfasis. Miren, como parte del personal de la salud, de parte de las responsabilidades de la farmacia, es bueno justamente consultar esta página www.controlsanitario.gov.es. Allí está toda una serie de normativa que aplica para cada tipo de producto, para cada tipo de establecimiento, y es necesario mencionarles esto, porque justamente allí salen las nuevas regulaciones, como lo acaba de decir la doctora Arias, y muchas veces regulaciones que nos afectan directamente al establecimiento en el cual trabajamos, pero que no necesariamente son bien socializadas. Es decir, no hay un medio público como un periódico, salen las noticias que hay una nueva regulación, no lo existe hoy por hoy en el país, pero también de parte nuestra es que como responsabilidad y como deber también es tratar de buscar que si es que existe una normativa de este tipo, una actualización que nos afecte, que nos impacte directamente, pues estar en conocimiento y actualizados. Por eso les dejo esa página www.controlsanitario.gov.es. Ahí encuentran todo lo relacionado con la autoridad sanitaria y sobre todo especialmente el tema de normativa. Perfecto. Aquí hay excelentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la receta electrónica? ¿Cómo anotamos si es que es dispensada total o parcialmente? Es una excelente pregunta. Estoy segurísima que cuando venga la normativa o cuando venga el instructivo lo van a decir específicamente qué. ¿Qué es lo que se puede hacer mientras tanto? Llevar un registro manual a nivel igual de sus sistemas, porque obviamente esto es una receta electrónica, ustedes no la tienen físico, llevar a nivel de sus sistemas que efectivamente esto fue dispensado parcialmente o dispensado completamente. ¿Cuál va a ser el único punto? Obviamente que ahí al ARSA le va a quedar como en una laguna, en un vacío, cuando ese paciente no regrese con esa receta a su misma farmacia, sino cuando vaya a otra farmacia. Al final, alguien le va a poder seguir entregando el medicamento con esta receta electrónica. No sé cómo se vaya a hacer el control, pero en lo que a ustedes les compete, si es que a ustedes les llega aún así, lleven por favor un registro en su computadora de la dispensación de este tipo de recetas para cuando les vayan a hacer los controles a ustedes. Por otro lado, y es una muy buena pregunta, ha salido esta pregunta repetidas veces cuando dimos esta capacitación, doctor Villón, el año anterior. ¿Qué pasa? Porque muchos de los pacientes, bueno, no muchos, algunos de los pacientes que tienen acceso a seguros médicos privados necesitan llevarse la receta justamente para poder hacer el descargo del seguro médico. Es una excelente pregunta. ¿Cuál es la recomendación? Que por favor ustedes se queden con una copia de la receta. Entonces, miren que tienen también que irse preparando en relación a eso. Quédense por favor con una copia legible de esa receta y ese va a ser su descargo, ¿de acuerdo? El paciente obviamente por el tema del seguro médico va a tener que llevarse la receta original porque así es como los seguros médicos lo están pidiendo, ¿sí? Dice, ok, mire, es una buena pregunta, ¿ya? Doctor Villón, ya se la dejo para usted. Muchas veces nos ha hecho tal vez estas preguntas los mismos médicos. Hay médicos, por ejemplo, que entregan muestra médica a los pacientes. ¿Se puede o no se puede hacer? Y claro, y la muestra médica a veces también donde ustedes a nivel de la farmacia reciben muestra médica de ciertos laboratorios. ¿Se puede o no se puede hacer? Entregar a ver, sí, buena pregunta, muy buena pregunta, porque, a ver, la receta médica, perdón, la muestra médica sí se encuentra regulada, se encuentra presente en la regulación. Y la finalidad justamente es que el médico conozca el producto, se familiarice con el producto a través de la muestra médica. Y también de alguna manera puede favorecer justamente a sus pacientes entregándole la muestra médica.
Pero ojo, aquí estamos hablando del consultorio médico, del lugar donde el médico está valorando al paciente. Y por lo tanto, es una situación muy diferente a la farmacia. En la farmacia, como ya lo vimos en la regulación, no se pueden entregar muestras médicas. De hecho, si llega un inspector de ARSA y encuentra muestras médicas, él podría asumir que se están vendiendo muestras médicas y por lo tanto clausurar el establecimiento. Por ello, no es recomendable desde ningún tipo de vista que se acepte por parte de los visitadores médicos muestras médicas, porque esto podría ser una causal, en caso de inspección, de que la autoridad le pueda clausurar su establecimiento por la presunción de que se está vendiendo muestras médicas. Y obviamente ahí el ARSA abrirá un proceso especial, que así se llama, en la coordinación zonal en donde se encuentra la farmacia, justamente para establecer responsabilidades de por qué había esa muestra médica en la farmacia, de por qué se estaba expendiendo. Claro, uno puede decir, no, mire, es que yo no estaba vendiendo, yo lo estaba regalando, esto me regaló un visitador, pero ojo, la regulación es clara, no se permite que se haga con que se recete, que se entregue muestras médicas en la farmacia y no se permite tampoco tener las muestras médicas en la farmacia. Por eso me refiero que son dos temas muy diferentes. El médico lo puede entregar, pero en su consultorio médico, porque esa es la finalidad de la muestra médica, pero en la farmacia no se puede entregar bajo ningún concepto. No se puede entregar, no se puede vender, no se puede comercializar, no se puede tener en la farmacia. Buen punto. Súper buen tema, por favor, para que ustedes lo tomen en cuenta, por favor, señoras y señores, a nivel de sus farmacias. Bueno, nos comentaban, desde que se ha declarado la pandemia, muchos de los doctores aún no tienen el formato de receta para medicamentos psicotrópicos, incluso lo bajan de internet, que parece original, porque ponen el sello y firma del médico, pero el papel no es lo mismo. ¿Se podrá dar medicamento psicotrópico que receta? He escuchado varias veces de nuevo, hoy hablamos no de este tipo de receta, no hablamos de la receta especial. Para esto hay un agapite diferente que no lo estamos contemplando en este momento en Proincar, pero he escuchado también varios comentarios incluso de los mismos médicos, en donde han solicitado que se renueven su recetario de recetas especiales y no se ha entregado por parte del Ministerio de Salud. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que están haciendo algunos de los médicos? Lo que ustedes justamente están mencionando. Lo están descargando, están enviándolo así, con su firma y sello, y de esta manera es importante que ustedes, por favor, esto tengan, no se puede dejar de entregar esta medicación tampoco a los pacientes. Entiendo de nuevo que este es un problema a nivel de la emisión justamente de estas recetas que se debe solucionar en el tiempo, pero mientras tanto, lo lógico sería seguir entregando esto a los pacientes mientras no puedan tener esta información actualizada los médicos, ¿de acuerdo? ¿Quién controla el registro sanitario, bioequivalencia en centros de salud del Ministerio de Salud Pública y guías de las medicinas? Es una excelente pregunta que nos están haciendo. Como no es un requisito, ¿sí o no, doctor Villón? No es un requisito para registro sanitario de los medicamentos. Quisiera, por favor, que usted ahí les comente de nuevo. La primera vez que se habla de bioequivalencia en nuestro país es en septiembre del 2018, es decir, tenemos años de retraso de poder tener un estudio como este para poder registrar los medicamentos. Probablemente ustedes no estuvieron en las clases de genéricos versus originales. De hecho, hay personas que me han escrito y me dicen que no estaban en la clase y que se están asombrando de saber ahora que no se pedía bioequivalencia para los medicamentos para registro sanitario. Le dejo a usted, doctor Villón, para que les comente qué es lo que se pedía para el registro sanitario y que por eso es que tenemos tanta cantidad de medicamentos que ni siquiera conocemos bien la procedencia, digámoslo así, del tipo de medicamentos que existen. Bueno, hay tres temas nada más. ¿Quién controla el tema del registro sanitario? El ARSA, es la autoridad sanitaria, es el ente encargado de hacer el control a nivel de hospitales, a nivel de farmacias, de distribuidoras, de etcétera, lugares, ¿sí? Entonces ellos son los llamados a controlar que tengan registro sanitario los productos, los medicamentos. El tema de medicamento bioequivalente, como bien lo dijo la doctora Arias, la regulación es muy reciente, ¿sí? Apenas deben estar apareciendo los productos que declaren en su caja que es un medicamento bioequivalente, pero esto es reciente, ¿sí? Obviamente a la par también están siendo cancelados registros sanitarios y la regulación funciona como fue emitida y por lo tanto hay productos que no se van a poder seguir vendiendo porque no han demostrado bioequivalencia. De hecho,
esta leyenda de medicamento bioequivalente, medicamento equivalente, es una leyenda que va a ser controlada por la autoridad sanitaria, por el ARSA, y justamente en los productos que tengan esta leyenda, obviamente, pues que el ARSA hará los requerimientos respectivos para ver si en realidad presentaron estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, ¿sí? Eso por ese lado. ¿Qué es lo que exigía la autoridad sanitaria? Hace muchos años atrás, exigía que se presente sí un certificado de libre venta, documentación técnica, pero nunca exigió estudios de biodisponibilidad o bioequivalencia. Por lo tanto, el momento que sale la regulación en el año 2018, es allí que recién la autoridad establece que se van a presentar los estudios de bioequivalencia, pero se van a presentar. Quiere decir que le dieron a los laboratorios que tenían eso en los listados 3 años para presentar esos estudios de bioequivalencia. O sea que a esta fecha deberían estar ya presentado o estar presentando sus estudios para poder continuar con la comercialización de los productos. Por lo tanto, ese tema de bioequivalencia que lo vayamos a poder palpar al 100% en este momento no es real, pero sí lo vamos a seguir viendo en el futuro. La autoridad ha sido muy reacia en aumentar el número de moléculas debido a que hay muchos laboratorios que no cuentan con esos estudios o pues que no quieren desarrollar esos estudios y por lo tanto esto podría generar un tema de desabastecimiento, es lo que ha dicho la autoridad sanitaria. Pero nuevamente, los laboratorios de investigación, la Cámara de Industria Farmacéutica está haciendo todos los esfuerzos porque eso no nos beneficia a nosotros como laboratorios de innovación, beneficia al paciente, beneficia que usted el día de mañana que está adquiriendo un medicamento cuente con la seguridad de que ese producto fue probado, de que tiene una eficacia y una seguridad. Entonces el beneficio es para el paciente, por lo tanto los esfuerzos se siguen haciendo, pero nuevamente esto es algo que lo está controlando la autoridad sanitaria y lo está requiriendo la autoridad sanitaria justamente a través de las regulaciones y exigiendo ahora sí ya en los productos que se presentan, en los expedientes que se presentan en el ARSA, que se presenten dentro obviamente del listado de moléculas, se presentan los estudios de bioequivalencia, pero ojo, esto es reciente. Sí, así es. Y recalcar eso, ¿no, doctor Villón? Que esto es reciente, por lo tanto, ni siquiera la lista de medicamentos, y para quienes estaban interesados, por favor, de nuevo, entren a la página que el doctor Villón les menciona y ahí están todos estos reglamentos. No nos crean a nosotros como que se cae. Vean que todo esto está aquí en la página del ARSA. Pero igual les acabé de apuntar el PDF, por favor, en el chat para quienes estén interesados. Entiendo, Rubén, que pueden descargar el PDF de la normativa técnica de requisitos de bioequivalencia y biodisponibilidad para que ustedes igual puedan revisar. De nuevo, es un reglamento largo, de acuerdo, es una normativa bastante larga. Pero vayan, por favor, a quienes están pidiendo la lista de los medicamentos, vayan al anexo 1 para que ustedes los conozcan y vayan al anexo 2 para que también vean qué laboratorios son los laboratorios que suelen tener estas moléculas de investigación, que son los de referencia, ¿de acuerdo? Para que ustedes sepan ahí, por ejemplo, de eso, cuáles son los medicamentos. Del resto, de nuevo, ustedes no pueden llegar a saber. Lo que sí pueden llegar a saber es qué laboratorios tienen medicamentos originales. Por ejemplo, si ustedes ven un medicamento de GSK, nuestros medicamentos son originales. Si ven un medicamento de Pfizer, los medicamentos son originales. Si ven un medicamento de Merck Pandom de Roche, son medicamentos originales. Nombres de medicamentos con los respaldos de estos laboratorios farmacéuticos, esos son laboratorios que tienen únicamente medicamentos originales, para que ustedes los conozcan en general, ¿ya? Pero no hay una lista a la que ustedes puedan entrar, o yo pueda entrar incluso como médico, como farmacéutica, para decir, este es el medicamento original. No, no existe esta lista, en el Ecuador no la tenemos, ¿de acuerdo? Bien, y bueno, ya para ir cerrando, la verdad es que ha sido súper interesante el día de hoy, doctor Villón. Mire que nos hemos quedado con varios minutos después con las preguntas que nos han hecho, pero solamente recalcar una pregunta que me están haciendo aquí. Si, por ejemplo, un médico prescribe la mitad o la motrina de 100 miligramos, no hay por el momento, y hay 50 miligramos, ¿se puede ayudar con esta medicación al paciente o no? Darle 2 de 50 en lugar de una de 100.
Mi recomendación de nuevo, por favor, es siempre conversenlo con el médico, ¿de acuerdo? Y díganle esto, y si es que el médico toma la decisión de hacerlo, sí. Lo más probable es que el médico les diga sí, porque 2 de 50, a la final ustedes tienen la garantía que ahí van a tener en los dos las concentraciones de 100 miligramos. De todas maneras, de nuevo, pregúntelo por favor con el médico. No al revés, por favor. Es decir, si el paciente se lleva y necesita tomarse 50 miligramos y solamente tienen 100, recomendarle que lo parta, no necesariamente, por favor. Tenemos la garantía, un laboratorio tiene la garantía de que efectivamente en la una parte están los 50 miligramos y en la otra los 50 miligramos. Puede ser que la concentración de 100 miligramos esté dispersa en toda la tableta y no necesariamente tienen la seguridad de que en la mitad va a estar 50 y no en la mitad del otro 50%. ¿Ya? Entonces, solamente consideren eso. Siempre, de nuevo, la retroalimentación entre ustedes y los médicos tratantes es muy, muy importante. Y les agradecemos, bueno, la verdad es que, de nuevo, súper contenta porque hemos recibido varias preguntas, las hemos ido agrupando, me acuerdo, para poderles contestar. Tienen la normativa, ojalá la puedan descargar, ustedes la puedan revisar. Y espero realmente que estas conferencias les estén siendo útiles. Como ustedes pueden ver, son conferencias encaminadas a su día a día, no son conferencias de productos de GSK específicamente. Bueno, ahí le dimos su espacio de cuña a Ricardo por el tema del precio del Aumentin, que les resulta súper importante comunicarlo, pero por el resto ustedes ven que es información que queremos realmente que ustedes conozcan para beneficio de los pacientes. Así que de mi parte no me queda más que despedirme, decirles muchísimas gracias. No se pierdan por favor las siguientes sesiones, ya solamente les falta 3 semanas para poder completar el curso y de seguro les va a ir súper bien para que ustedes puedan tener los registros, los certificados de asistencia luego de terminar este curso. Me despido y nos vemos en las siguientes ocasiones cuando nos corresponda. La próxima semana, por favor, son temas interesantísimos con respecto a enfermedades respiratorias, a cómo usar los inhaladores, que de seguro a ustedes les va a interesar también muchísimo, va a ser un taller práctico, así que los invito, por favor, para que asistan. Doctor Villón, le dejo para que usted se despida de la audiencia. De mi parte, bendiciones, buen día. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctora Arias. Y pues les deseo que disfruten, sigan disfrutando de esta serie de conferencias que han sido preparadas con mucho cariño, con muchos datos técnicos basados en la regulación. Pues les dejo que disfruten porque esto más que con un entrenamiento, una actualización, es justamente, son charlas preparadas para que ustedes estén al día y como nuevamente repito, disfruten de esto. Un programa interactivo donde estamos abiertos a contestar todas sus inquietudes y pues les deseo que sigan uniéndose a estos foros y les deseo que tengan un buen día. Muchas gracias por su asistencia y pasen bien. Hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.